la sangre del unigénito Hijo de Dios. Le voy a invitar en esta noche, hermanos, que vaya conmigo al libro de Colosenses. Qué hermoso libro, el libro de Colosenses, amén. En el libro de Colosenses, usted va a ir, vamos a estar ahí en el capítulo número 1 del libro de Colosenses. Cuando usted lo encuentre, diga amén. Uy, hermana, tremendo, tremendo. No. Libro de Colosenses, capítulo 1. En esta carta, hermanos, amén. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los primeros 10 versículos de la carta de Pablo a los colosenses. Quiero que usted ponga lo más atención posible a lo que está escrito aquí. Usted sabrá que en esta carta de Pablo va a encontrar usted, hay mucha doctrina. Usualmente cuando uno estudia doctrina bíblica, o sea, queremos estudiar especialmente cristología, ahí se va a encontrar mucha verdad acerca del Hijo de Dios, acerca de Cristo, ¿ok? Pero lo que encontramos en esta carta acerca de la iglesia de Colosas nos da una verdad que despierta en nosotros un deseo, hermano, de poder andar como ellos, andar como Cristo. Recuerde que la iglesia de Colosas es una de las primeras iglesias del primer siglo. Así que si usted va conmigo en los primeros 10 versículos, va a encontrar lo que vamos a hablar el día, en este ratito que nos queda. Y puse como título Andando en los pasos de Colosas. Lea conmigo a partir del versículo 1, amén. Yo leo el versículo 1 y ustedes el versículo 2 y alternadamente, así me ayudan a no gastar tanto la voz, amén. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, todos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando un fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche, Señor. Permítenos llevarnos esta porción de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que nos dé, Señor, lo que queremos, Señor, pero más que todo lo que, no solamente lo que deseamos, sino también que sea lo que tú quieres para nosotros, sabiendo que tú eres el único que conoce nuestras necesidades, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Quiero que usted note algo importante. Bueno, todo es importante en la palabra de Dios, pero en estos primeros 10 versículos usted va a notar algo interesante acerca de la iglesia de Colosas. Recuerde cuál fue el título que yo le puse: andando en los pasos de Colosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente dentro del contexto de la carta de Colosas usted va a notar que Pablo les está escribiendo a ellos. Aquí hay algo importante que vamos a escudriñar a continuación. Usted cree, algunos comentan esto,
y realmente se entiende y se sabe que Pablo no fue el fundador de esta iglesia en Colosas. No fue Pablo el que la fundó. Se cree y creemos que es Epafras. ¿Quién era Epafras? ¿Se acuerda que lo acabamos de leer en el versículo 9? Usted mira ahí, por lo cual también en el versículo 7, como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Quién era Epafras? ¿Sí? Eso es algo importante. Entonces, muchos creemos que realmente fue él quien fundó la iglesia en Colosas. ¿Ok? La carta de Colosas fue escrita por el apóstol Pablo, pero ojo, él no conocía a la iglesia. Él nunca fue a Colosas. Si ahora mismo no tengo el mapa aquí, pero de pronto ustedes recuerdan el mapa y lo han visto de pronto en todas las conferencias misioneras que se han hecho, ¿no? ¿Usted sabe dónde queda la botita de Italia? La botita de Italia, al ladito ahí abajito, es Grecia. Y ahí más abajito queda Colosas, o quedaba Colosas en ese tiempo, ya no existe. Era una ciudad muy importante, pero Pablo nunca fue allá. Él escribió esta carta desde la prisión en Roma. ¿Qué significa esto? Que Pablo no solamente nos confirma que él no fundó la iglesia, ¿ok? Sin embargo, les escribe de una manera tan especial como si él hubiese estado ahí. Entonces, se considera que Epafras, quien fundó la iglesia, se dice que él estuvo en Éfeso, por algún versículo donde creo que allí es mencionado, y él estando allí en Éfeso se vuelve como creyente a Colosas y funda una iglesia, la iglesia de Colosas, ¿ok? Esta iglesia empieza a crecer de una manera maravillosa, de una manera que estaba siendo de testimonio a todo el momento, a la tierra donde él estaba alrededor. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo especial de Colosas? ¿Qué es lo que tú y yo como iglesia necesitamos aprender? ¿Cómo podemos andar como Colosas? Porque hubo algo bueno en esto, al punto de que Pablo, hermanos, Pablo se encargó de escribirles de una manera especial. Ahora mismo le voy a invitar que vaya conmigo, ahí mismo en Colosenses, ahí mismo en Colosenses, usted va a ver que Pablo se dirige en el versículo número 1 y número 2 exactamente a quienes, a los santos y fieles hermanos en Cristo, ¿ok? Se está comunicando directamente a la iglesia. Y en el versículo 3 dice que siempre está orando por quienes, por todos vosotros, es decir, por toda la iglesia, dando gracias al Señor, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia en Colosas, hermano, tuvo a este hermano fundador, digámoslo así, Epafras, quien era un ministro. De él vamos a hablar un poquito más. Era el ministro fundador de allí. Ahora, hermanos, lo que necesitamos saber de la iglesia de Colosas es que la iglesia que agrada a Dios tiene un fruto que crece. Amén. Si nosotros como iglesia queremos agradar plenamente a Dios, hay que tener ese fruto que crece. ¿Por qué digo eso? Si usted va conmigo automáticamente al versículo 6, mire lo que dice Pablo. Dice que ha llegado hasta vosotros. Algo llegó a los oídos de Pablo. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué? Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, una iglesia que agrada plenamente a Dios lleva algo especial, lleva un fruto que da un crecimiento, ¿ok? Que está en constante crecimiento. No es un fruto que está estancado, es un fruto que está siguiendo. Pero ¿cómo puede la iglesia tener ese fruto? Eso es lo importante, esa es la pregunta que tenemos. ¿Cómo la iglesia puede tener ese fruto? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos tener ese fruto? Yo considero que hay que analizar para tener ese fruto. La iglesia, mi hermano, debe tener algunas evidencias que la iglesia de Colosa, a través de la carta de Colosenses, el Señor que nos dejó el Señor,
nos está demostrando ciertas evidencias para que tú y yo podamos nosotros replicar. Es parte de ese fruto que la iglesia debe tener. La primera evidencia, hermano, vaya conmigo al versículo número 4. Amén. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Yo quiero que usted note lo siguiente. Mire lo que dice en el versículo 4. Pablo está diciendo que él oyó algo. ¿Qué oyó? ¿Acerca de qué? Vuestra fe. Fe en Cristo Jesús. O sea que está hablando del momento de qué? De la salvación. Bien, note en cuenta eso, que el primer fruto que una iglesia que crece constantemente, que agrada al Señor, es una iglesia que tiene una fe que se oye. Una fe que se oye. Si usted va conmigo al versículo 9, dice el versículo 9: por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ojo, desde el día que lo oímos, está hablando de lo mismo, de la misma fe. Quiero que usted note conmigo lo siguiente, hermanos. Esta fe de la cual se está mencionando es la fe que reaccionó al poder del evangelio de Cristo. El cambio que ocurrió en Colosenses, en la iglesia de Colosas específicamente, es un cambio que fue notorio, que fue visto por toda la ciudad de Colosas. Es un cambio, hermano, que llegó a los oídos de Pablo en Roma, probablemente por boca de Epafras, porque creemos que Epafras, quien fue el fundador, de acuerdo al contexto que tenemos de la iglesia de Colosenses, en la iglesia de Colosenses estaban haciendo una falsa doctrina, la que hoy en día se conoce como el gnosticismo. Entonces Epafras, para poder combatir con eso, él se encarga, dice: yo necesito sabiduría de Dios, necesito sabiduría de lo alto. Y él empieza y pues él, siendo un creyente, tal vez buscando la dirección de Dios, el Señor lo dirige a donde Pablo, porque Pablo estaba vivo y sabía que Pablo estaba en Roma. Estando él en Roma, le comunica las verdades a Pablo. ¿Ok? Para usted, que tenga usted en cuenta esto. Ahora, cuando llegó a los oídos de Pablo a través del hermano Epafras, no cabe duda de que hubo un testimonio fiel de la iglesia de Colosas. El evangelio, hermano, resplandeció y empezó a producir un fruto. Ese fruto es equivalente a un crecimiento de parte de la iglesia, y es el mismo crecimiento que Dios espera en cada congregación. ¿Qué tipo de crecimiento? Es el mismo crecimiento de una fe que se va a oír. Para que se oiga, hermanos, debe producir un cambio alrededor, un cambio en su Jerusalén, un cambio en su área. Es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo noto en la iglesia de Colosas? Primeramente, estamos viendo que la iglesia que crece, la iglesia que agrada al Señor, tiene un fruto que crece, ¿no? Un fruto que está en constante crecimiento. Parte de ese fruto, como lo menciona la Biblia, es que la iglesia de Colosas expandió su fe. Se escuchó que hubo algo real, un cambio, una transformación, como le decía en una de las epístolas, aquellos que trastornan al mundo. Ese cambio lo hubo en la iglesia de Colosas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que causó que la iglesia de Colosas tuviera esa fe a punto de que se oyera, que todo a su alrededor sabía que habían creyentes ahí? Yo quiero, hermano, que usted entienda primeramente que hay cositas como creyentes que nosotros actualmente estamos combatiendo, y son muchos temores tras de eso. ¿Se acuerda que yo lo he dicho antes? ¿Cuál es el enemigo de la fe? El miedo. Yo lo he dicho antes, el miedo. Si usted tiene miedo, hermano, va a ser imposible que su fe y la fe de los hermanos se oiga. ¿A qué me refiero? Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16.
Cuando esté ahí, diga amén. Dice la palabra del Señor: porque no, ¿qué? Me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Romanos 1:16. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una iglesia tiene una verdadera fe, cuando fue creyente, es una fe, esa fe que se oye implica no tener miedo, y como lo dice Pablo en el libro de Romanos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe que el mayor problema de por qué nuestra fe como iglesia no se oye es porque realmente tenemos miedo de hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Porque tenemos miedo, temor de que nos insulten por nuestra fe, de que tenemos temor de dar nuestro testimonio en cualquier lugar, o también que tenemos miedo de hablar de la esperanza viva, y la esperanza viva es la vida eterna. ¿Cómo queremos que la iglesia crezca espiritualmente hablando con ese fruto si no hacemos que nuestra fe se oiga? La iglesia de Colosas tenía esa fe que se oía. Es muy probable que ellos estaban expandiendo el evangelio a una velocidad que al mismo Pablo decía: estoy impresionado, orando por ustedes, hasta mis oídos oigo. Y él estaba en un tono como de impresión. Si usted lee en los primeros versículos, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, versículo 4. Hermanos, la única manera en que nosotros podemos hacer que la iglesia, como creyentes nosotros, hagamos que nuestra fe se oiga, es predicando el evangelio. Porque no me avergüenzo del poder de Dios. Yo creo que usted no se avergüenza del cambio que Cristo hizo en usted, amén. Yo creo que Cristo hizo más en usted. No me avergüenzo del poder del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo estamos haciendo que nuestra fe se oiga? ¿Ok? No solamente la iglesia de Colosenses tenía una fe que se oía, también tenía una fe que era vista por los hombres. Porque la única manera para que Pablo, al llegar a los oídos de Pablo y él los alabara por tal motivo, era porque tenía una fe que se oía. Pero si se oía era porque se estaba manifestando no solamente de una manera espiritual, sino también de una manera física. ¿A qué me refiero? Una fe que no solamente es oída, sino también es vista. Se veía. ¿Cómo se ve? Santiago nos explica un poco de esto. En Santiago capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando usted vaya al libro de Santiago y empieza a leer acerca de estos pasajes, usted se va a dar cuenta que ahí hay un dilema también. Porque si usted lo lee a simple vista, creerá que la fe requiere obras, que no, que tiene, y ese es el dilema que se está solucionando. Pero realmente la conclusión en cuanto a esto es que una verdadera fe se evidencia. Una verdadera fe tiene frutos, y es de eso lo que Santiago está hablando. Y lo que Pablo nos está mencionando en Colosas va dirigido exactamente a lo mismo. La fe en Cristo Jesús no solamente muestra una evidencia de que se oye en cuanto a que están extendiendo el evangelio, sino también que era una evidencia física, una manifestación a la obediencia de la palabra de Dios. Básicamente, si usted va ahí a Santiago capítulo 2, en el versículo 17 que acabamos de leer, vaya ahora al versículo 21. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Usted se acuerda de esa historia de Abraham, cierto? Y su hijo. Sabe que Abraham fue justificado por fe, pero era tanto su fe en el Señor que su
su fe se manifestaba obedeciendo plenamente la palabra de Dios. Cuando el Señor le habla en el capítulo 22 de Génesis, si no estoy mal, el Señor dice, Abraham dice, aquí estoy. Y cuando el Señor dice, ofréceme a tu hijo, tu único, ¿qué dice Abraham? Aquí estoy, Señor, me duele, pero lo voy a hacer. ¿Sabe que una verdadera fe, hermanos, no solamente no se avergüenza de predicar el evangelio, de decir, mira, Cristo hizo esto en mí, también lo puede hacer en ti? Solo tienes que tener fe, creer en Cristo como tu único Salvador. No es solamente quitarnos el miedo a predicar el evangelio, sino también es exactamente a evidenciar esa fe a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que Santiago capítulo 2, versículos 17 en adelante está tratando de explicar, de una fe que no solo se oye, sino que también en Colosenses era una fe vista por los hombres. Hermanos, estas obras son mayormente respuesta a la obediencia de la palabra de Dios. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te está hablando de algo a través de su palabra, la mejor manera de tú evidenciar tu fe es obedeciendo al Señor con lo que su palabra está diciendo. Ciertamente, hermanos, no cabe duda de que estos hermanos en Colosas evidenciaban una fe con obras. Eran hermanos que respondían a la voz de Dios cada vez que Dios les hablaba. Ahora, con obras, ellos, yo te digo, hermano, en cuanto a esa fe que se evidencia, ¿qué tan a menudo has permitido tú hacer oír tu fe? ¿Qué tanto te has extendido para hacer oír tu fe a tu Jerusalén, a tu alrededor? Hermanos, no te avergüences del poder de Dios para salvación, amén. Muestra tu fe, obedece a su palabra en todo lo que Dios te mande. Y vas a no solamente a hacer oír tu fe, sino también a manifestarla físicamente con las obras, como dice Santiago también, esas obras que Dios ha preparado de antemano, amén. Pero la iglesia de Colosas no solamente manifestó algo importante, estamos hablando de ese fruto de una iglesia que crece. Pablo menciona que prácticamente para agradar a Dios como iglesia, la iglesia debe tener un fruto que crece, ¿ok? Lo acabamos de leer. Ese fruto que crece primeramente se manifestó en dos formas para la iglesia de Colosas. La primera la acabamos de mencionar, era una fe que se oía, que cuando creyeron en Cristo se hicieron oír, ¿ok? Y lo segundo, si usted va conmigo ahí mismo al versículo 4 de Colosenses capítulo 1, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, hay algo adicional ahí, dice, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué significa entonces este amor? Este amor dice que es una declaración. Porque, mire conmigo, hermanos, ahí en Colosenses, capítulo 1, donde estamos leyendo, acabamos de leer el versículo 4. Cuando usted va al versículo 8, dice, en el versículo 7, para que entre en contexto, dice, como lo habéis aprendido de quién? Epafras, ¿ok? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Versículo 8, quien también, ojo, también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Qué es una declaración? Una declaración básicamente es una explicación. Ahora, para los enamorados o los que se enamoraron y siguen enamorados, ¿cierto? Amén. Como cuando tú te declaras o te declaraste tu amor por primera vez a tu esposa. Cuando tú hiciste esto, que en aquel entonces era tu novia, tú le diste ese amor con argumento, ¿cierto? Tú le manifestaste, le explicaste cómo la amabas, cómo la querías,
diste esas verdades de ese amor, de que tú te querías comprometer. Hermanos, así mismo sucedió con Epafras cuando fue a donde Pablo y le declaró prácticamente ese amor a Pablo, en sentido de que, hey Pablo, de esta manera la iglesia de Colosas está amando. Y Pablo lo escucha, y entonces Pablo lo escribe ahí: habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. El verdadero fruto que agrada a Dios, que está en constante crecimiento, es un fruto que hace que su fe se oiga, se manifieste, y también que ame. Que ame. El amor a los santos, hermanos, fue el amor que llegó a los oídos de Pablo, y es el amor que se supone que tú y yo debemos tener los unos con los otros, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de la fe. Es el mismo amor que Cristo tuvo por ti. Ese mismo amor es el que tú debes dar a tus hermanos en la fe. En primera de Juan 4:9, se lo voy a leer, dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La palabra amor que se está hablando aquí es la misma palabra de nuestro versículo en Colosenses. Es esa palabra en griego que, ¿para qué se la digo? Pero es esa misma palabra que significa que es del amor de Dios. No es un amor que nace de ti, es un amor que Dios mismo pone en ti para que ames. Pero tú tienes que permitir que ese amor fluya en tu vida espiritual para darla a otros. ¿Por qué digo esto? Porque si usted va conmigo ahí mismo en la carta a los Colosenses, el versículo 8 dice que aquí, hablando de Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el ¿qué? Espíritu, con E mayúscula. Ese amor del cual Pablo está hablando, de que los colosenses manifestaron, es ese amor que el mismo Espíritu Santo debe ejercer en nosotros para amarnos unos a otros. Amor ágape, lo han escuchado. Ese mismo amor es el que la iglesia para crecer necesita. Ágape, hermanos, es la misma palabra que se usó, de la cual les mencioné, y está declarando que es el amor de Dios, que el amor de Dios que todo creyente tiene y que debe dar. Pero eso es lo que se puede, eso es lo que el creyente, hermanos, debe permitir que el Espíritu Santo ofre, que dé parte de ese fruto que produce el Evangelio. Porque esto sucedió cuando la iglesia de Colosas fue salva y manifestó lo que hemos mencionado. ¿A qué punto, yo te pregunto, has permitido que el amor de Dios se manifieste en otros cristianos con tu vida? ¿A qué punto has manifestado tú el amor de Dios con tu vida a otros? Es muy triste, hermanos, y le digo esto personalmente porque lo viví, lo escuché. Es muy triste que aún hermanos de aquí, de la Iglesia de Redención, me han manifestado que en meses, eso fue un testimonio tiempo atrás, en meses nadie se le había acercado ni a saludar. Yo te pregunto, ¿qué clase de amor podemos producir si ni siquiera nos conocemos? O sea, yo no puedo amar a la hermanita aquí, al hermano aquí, si ni siquiera voy y le saludo. Si ni siquiera voy, ni siquiera sé a qué se dedica. ¿Cómo yo sé que puedo orar por él? Son cosas básicas que, si queremos producir un verdadero amor como la iglesia de Colosas, debemos mantener esa confraternidad. Pablo dice que el amor no solamente escuchó de su fe, sino también de ese amor que esa iglesia tenía para con los mismos. Ese era el fruto que la iglesia de Colosas tenía, y era un fruto que agradaba al Señor. Pero lastimosamente a veces tenemos esa pesadilla en las iglesias, que nos da pena saludar, nos da pena hablarle, queremos irnos. Hermano, yo le digo, levántate y quita esa cara de vergüenza
y toma aliento y valor para decir: buenas tardes, ¿cómo le ha ido? ¿A qué se dedica usted, hermano? Es difícil, pero ¿sabe que eso va a ser un gran cambio? Yo personalmente me acerqué a esa hermana aquella vez y ella me manifestó eso que le estoy diciendo. En ese entonces yo fui y la visité con unos jóvenes y me fui con ellos, y al día de hoy esa hermana sigue asistiendo a la Iglesia Bautista Redención. Pero no sé qué hubiese pasado si tal vez nadie se hubiese acercado a saludarla. Hermano, pídele a Dios que te haga dar ese mismo amor que Él tuvo por ti, para que se lo puedas dar a otro hermano tuyo. Ese amor se debe manifestar no solamente en palabras, también en acciones que tú puedes hacer, algo que tú puedas demostrar ese amor. Pero pídele a Dios que sea el Espíritu Santo, porque es amor en el Espíritu, que sea el Espíritu Santo quien te revele y te manifieste cómo dar ese amor. Colosenses 1:8 nos mencionaba que era ese amor en el Espíritu. Y hasta aquí, hermanos, ya para terminar, hasta aquí la iglesia de Colosas había demostrado la evidencia de ese fruto de dos maneras: con esa fe que se oía, y ¿cuál era la otra? El amor entre los hermanos, ¿ok? Se manifestó ese fruto, pero la iglesia de Colosas le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a la iglesia de Colosas? Quiero que usted vaya conmigo al versículo 6 de Colosenses capítulo 1. ¿Está ahí? Dice la palabra del Señor: que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, y a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, porque es muy probable que fue ese pastor quien les enseñó esas verdades, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué es?, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso era lo que les faltaba a la iglesia de Colosas. Cuando Pablo escucha que tenía a sus oídos una fe que se oye y un amor que se declara, un amor en el Espíritu, Pablo dice: qué bendición, hermanos, que estoy escuchando esto de ustedes. Pero quiero que sepan que sigo orando para que el Señor les revele que su voluntad con todo conocimiento, como dice ahí el versículo. ¿Conocimiento en qué? Usted va ahí conmigo, versículo 9. Y de pedir que seáis, ¿qué?, llenos del conocimiento de su voluntad en dos cosas: sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a meternos un poquito ahí antes de terminar. La iglesia de Colosas, y obviamente tú y yo que somos iglesia también, necesitamos, hermano, esta última evidencia de un fruto que demuestra crecimiento: sabiduría e inteligencia espiritual para conocer su voluntad. Es importante, hermanos, conocer la voluntad de Dios. Todos aquí, que yo creo que todos aquí queremos nosotros conocer la voluntad de Dios, amén. Todos aquí, sin embargo, queremos saber cuál es el camino, pero lastimosamente el camino que muchas veces tomamos para escoger el camino muchas veces es cerrado. A veces, para nosotros conocer la voluntad de Dios, sinceramente, tomamos nuestro camino propio. Creamos un propio camino, un camino que creemos que es de Dios, pero termina siendo nuestro propio camino, un camino creado a nuestro deseo y no al deseo de Dios. Entonces,
¿Qué se refiere la Biblia cuando dice para conocer la voluntad de Dios? Pablo quería que la iglesia tuviera esto. Quiere decir que el Señor quería que la iglesia tuviera esto. Aquí Pablo alude a las dos cosas que mencionamos: sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. ¿Qué son estas dos cosas? La sabiduría espiritual es la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos, ¿ok? Y la inteligencia espiritual es la capacidad de aplicar esos principios bíblicos en el momento exacto de tu vida. Son cosas que solo Dios puede dar. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque básicamente nosotros siempre queremos la voluntad de Dios en muchas áreas de la vida, ¿no? Algunos quieren su voluntad para una esposa, amén. ¿Quiénes dicen amén, jóvenes? Amén, amén. Otros quieren la voluntad de Dios en sus vidas para un futuro próspero. Algunos piensan en tener una casa, en tener un carro, en tener ahorros, un buen trabajo, y son estas cosas muy buenas, y especialmente aquí en Estados Unidos, que generalmente son una necesidad, ¿ok? Pero otros buscan la voluntad de Dios para decisiones de pronto de comprar o adquirir una propiedad o trasladarse de casa o de iglesia también, ¿ok? Otros buscan la voluntad de Dios para con sus hijos y para con su familia. Y hay muchas áreas más donde la verdad de la palabra de Dios, hermanos, es la que al final va a funcionar como una lámpara que va a alumbrarte el camino hacia su voluntad. Pero a veces creemos que la palabra de Dios es una lámpara mágica donde la frotas para cumplir tu deseo y vas a tener lo que quieres, porque la palabra de Dios a veces, hermano, no te da la respuesta exacta, porque esto, hermano, realmente es un asunto espiritual, ¿ok? Que tú con tu misma comunión le vas a pedir a Dios que te muestre a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te lo va a revelar a través de los principios bíblicos que tú has leído en la palabra de Dios, a lo menos una vez al día, los 365 días del año. Amén. Ahora, si usted va conmigo a Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Tenga en cuenta eso. No hablará por su propia cuenta. ¿Quién? El Espíritu Santo. Está hablando Cristo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ¿qué? Oyere. ¿Qué nos está manifestando este versículo? Que realmente tú deseas conocer la voluntad de Dios en cualquiera de las áreas que tú manifiestas, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? A veces nosotros oramos para que la verdad se manifieste así, como una lámpara mágica, ¡puf! Y apareció la respuesta. Pero no es así, hermanos. Pablo nos está mostrando a través de la iglesia de Colosas que él estaba orando no para que la voluntad de Dios se manifestara en una área específica, sino para que la iglesia de Colosas tuviera la capacidad de tener los principios bíblicos y la capacidad de poder aplicar esos principios bíblicos, y que eso iba a ser a través del Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo quien tarde o temprano, como lo dice Juan 16:13, Él dice que no va a hablar por su propia cuenta. El Espíritu Santo de Dios no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere. Básicamente, cuando tú estás leyendo tu palabra cada día, tú le estás dando al Espíritu Santo de qué alimentarse, ¿ok? Es el Espíritu de Dios, Él lo sabe todo, amén. Es el mismo Dios del cual estamos hablando, pero es la función del Espíritu Santo. Es como que tú, al leer la palabra de Dios con entendimiento, le estás dando recording, estás grabando en tu mente. El Espíritu Santo está grabando, porque tarde o temprano vas a necesitar
lo que tú estás leyendo. Y si es el Espíritu Santo quien te va a encargar de meterte en tu mente y recordarte ese principio bíblico para que tomes la decisión exacta y sea la voluntad de Dios. Pero si no tenemos palabra de Dios en nuestra mente, ¿qué va a escoger el Espíritu Santo? Y entonces, ¿cuál van a ser el resultado de nuestras decisiones? Si van a ser o no van a ser la voluntad de Dios. ¿Entiende el punto? Solamente cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo está grabando, el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero si no hay palabra dentro de ti, hermanos, el Espíritu Santo no va a hablar. Juan 16 lo dice, Él no va a hablar por su cuenta. No porque no pueda, es Dios, es el autor de la Biblia, el Espíritu Santo. Es que Él no lo va a hacer porque Él quiere que tu responsabilidad sea buscar la verdad de Dios. Leer la palabra, orar, cuando encuentres los principios bíblicos, grábalos en tu corazón. De esa manera le estás diciendo al Espíritu Santo: Señor, esto es importante y quiero grabarlo, y probablemente va a ser usado para su voluntad en el futuro. En cuanto a la voluntad de Dios se refiere, no va a llegar caída del cielo, amén. Tu responsabilidad es buscar la voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. Pero Dios te está dando todo, solo tú tienes que leer. Y Pablo dice que oró porque la iglesia tuviese ¿qué? Sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que supieran cuál era la voluntad de Dios. Si hay algo por lo cual necesitamos orar, es por eso, que cada uno tenga esa sabiduría y esa inteligencia espiritual para hallar la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida. Pero también es nuestra responsabilidad darle de qué al Espíritu Santo, porque Él no va a hablar por su propia cuenta. Amén. Termino ya con este versículo. 1 Corintios 2, 10, 16. Es importante para que usted se grabe esto. Dice así, 1 Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿De qué está hablando este versículo? Básicamente muchas cosas. Principalmente el versículo me está dando a mí la conclusión de que el Espíritu Santo al final es quien se va a encargar de mostrarte esos principios bíblicos. De hecho, tú ni siquiera tienes que buscarlos. Si tú tienes una buena relación con el Señor y antes de orar tu Biblia, le oras al Señor para que le des esa sabiduría, Él te va a mostrar lo que tú vas a necesitar en el futuro o en cualquier momento. Entonces básicamente el Espíritu Santo sigue haciendo todo. Tú no tienes que hacer mucho. Tu obediencia es a buscar del Señor sabiamente. El hombre, dice el versículo terminando, después de decir de lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo al final es el autor de todo esto, hermanos.
Pero la razón por la cual, y imagínate, sería fácil que nos cayera la verdad de Dios y la respuesta espiritual a la voluntad de Dios sería algo muy fácil si nos cayera del cielo y ahí estuviera. Pero como dice la Biblia, el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y buscar la voluntad de Dios es un asunto espiritual, netamente espiritual, ¿ok? Y termino, dice, hermanos, la iglesia en Colosas entonces tenía dos evidencias de ese fruto que crece y que agrada a Dios. La primera era una fe que se oye. Esa fe que se oye manifiesta la verdad de Dios, el poder del evangelio. Aquel que tiene esa fe no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Entonces yo manifiesto mi fe, haciendo que mi fe se oiga a mis alrededores. ¿Por qué? Porque estoy predicando el evangelio, porque estoy dando el testimonio de Dios de mi vida a otros. Esa es la fe que se oye. Primera era esa fe, y segundo era el amor espiritual declarado que la iglesia de Colosenses tenía unos hermanos con otros. Probablemente todos se conocían, probablemente todos se saludaban, todos sabían quiénes eran. Y no solamente ellos tenían esas dos, pero Pablo después menciona: hey, estoy orando para que tengan esa tercera, que era el conocimiento de su voluntad a través de la sabiduría y la inteligencia, iba a decir artificial, y de la inteligencia espiritual, hermano, espiritual, ¿ok? Espiritual, no es una IA, espiritual. Son dos cositas claves, son tres, pero si tú quieres conocer la voluntad del Señor, sabiduría e inteligencia espiritual, Dios te las puede dar. Pablo oró para que la iglesia las tuviera. Yo quiero que oremos para que todos tengamos esa, amén. La necesitamos, pero para complementarlo, para agradar a Dios como iglesia, mostrando ese fruto que no se pudre ni se cae, sino que crece, necesitamos mantener esas evidencias en nuestra vida como iglesia. Yo te pregunto, ¿qué evidencia crees que te falta a ti o qué evidencia tú necesitas trabajar? Pablo termina diciendo en el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, haciendo ¿qué? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De estas tres cositas que Pablo nos menciona en la carta, es la que tú y yo necesitamos. La pregunta es también, ¿estamos agradando a Dios como iglesia? ¿Crees tú que te hace falta alguna de estas evidencias? La fe, el amor, el conocimiento de su voluntad a través de la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿Qué te hace falta a ti? ¿Qué tú crees que debes trabajar? Que el Señor se encargue de revelarte estas verdades, amén, y nos ayude como iglesia a crecer y dar ese fruto que la iglesia en Colosas tenía. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este tiempo. Dios mío, en tus manos colocamos este momento, Señor, para pedirte primeramente perdón si en alguna de estas evidencias hemos sido faltos en darlas, en mostrarlas. Padre Santo, solamente tú sabes dónde estamos necesitados de tu poder. Si en vencer el temor a predicar tu evangelio, si tal vez en demostrar más amor hacia los hermanos en la fe, si en venir a la casa de Dios para demostrar ese hermano. Padre, yo sé que tú conoces cada debilidad. Muchos nos están escuchando ahora mismo, Señor, aún por las redes sociales. Hermanos que no están aquí, algunos no están, Señor, por simplemente situaciones, enfermedad, Señor, cualquier sea el motivo. Quita todo miedo, Padre. Quita todo miedo para que puedan venir y demostrar su amor fraternal aquí, unos con otros, en tu casa,
cada semana, Padre. Cual sea el área, Señor, si carecemos de esa sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, guíanos. Guíanos, Padre, a poder obtenerla, a retener esos principios bíblicos y a poder aplicarlos en el momento preciso, Señor. Danos esa habilidad, Padre, por la cual Pablo oró, Señor, por la iglesia de Colosas. Padre mío, quiero rápidamente extender una pequeña invitación. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que simplemente levante su mano y diga: yo no sé a dónde, no estoy 100% seguro el día que muera, quiero saber qué debo hacer para ir al cielo. Levante su mano y pídale al Señor que pueda entrar en su corazón. Si hay alguien en esta noche que realmente no está seguro a dónde va a pasar su eternidad, si al cielo o al infierno, levante su mano. Quisiéramos orar por usted y que podamos guiarle hacia la salvación a Cristo Jesús, y que sea parte de esa evidencia, de esa fe que se oiga. Padre mío, solo tú sabes, Señor, los que estamos aquí sentados, las luchas que tenemos, Padre. Te pido, mi Dios santo, que tú obres y nos ayudes, Señor, a poder manifestar estas evidencias de ese fruto que te agrada, porque sabemos que te agrada, Padre, que te agrada el saber que nuestra fe se está oyendo, que te agrada saber que nuestro amor se está extendiendo, y que te agrada saber que estamos ansiosos por conocer tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Danos salud, danos lo que necesitamos para seguir adelante, mi Dios. Y bendícenos, Señor, en este tiempo. Permite que cada uno de los enfermos pueda ser recuperado, Señor, y podamos, Señor, seguir trabajando en ser luz en este mundo, Señor. Gracias, mi Dios, en este tiempo. Gracias por este privilegio que tú nos das. Bendícenos con tu palabra. Nos has bendecido el día de hoy. Síguenos bendiciendo cada día, Señor. Te lo pedimos, te lo imploramos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, nos despedimos con este último cántico, Solo el poder de Dios. Así que colóquese en pie y despídase con este canto. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo tengo, Él me ha cambiado a mí. Ves que soy feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Padre, gracias te damos en esta noche. Bendícenos el resto de semana, Señor. Te damos las gracias por este privilegio de congregarnos, mi Dios. En Cristo Jesús ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos y hasta la próxima.